Hola a todos de nuevo, espero que hayan disfrutado de la pausa café. Solamente quería brevemente decir que esta mesa es muy especial. Creo que probablemente sea la primera vez en la historia de la humanidad que se une gente tan dispar y con disciplinas tan distintas para hablar de algo que es tan obvio, ¿no? que nos rodea, como son las plantas. Así que brevemente les quiero decir que esta palmera, que está aquí a mi vera, esa palmera, desde aquí no la ven bien por la carpa, pero si se ponen de allá verán lo grande que es. Esa palmera se plantó cuando yo nací. La palmera tiene exactamente 52 años. Así que las plantas en mi vida significan mucho. Les dejo con Marta y espero que disfruten de la mesa. Hola a todos otra vez. No sé si hay alguien nuevo, pero si lo hay, pues los saludo de nuevo, pero veo todas las caras más o menos las mismas que vi en la mesa anterior. Esta mesa, como bien sabéis, se llama Plantas que sanan, plantas que matan. Y es un tema, creo que fascinante y tan antiguo o más antiguo que el hombre, porque seguramente pues anterior a la especie humana los animales ya utilizaban las plantas para sanarse, sobre todo porque los animales, que yo sepa, no lo usan como veneno, sino que lo usan como alimento y como recurso de sanación, para purgarse o para sus asuntos que desconozco. El caso es que espero que os interese a todos. Vamos a hablar de algunos temas más delicados que otros, pero creo que es importante tener la información que nos van a dar los distintos ponentes según sus puntos de vista. Y paso a presentároslo. Yo voy a decir quién es cada uno, pero me gustaría que cada uno de vosotros brevemente, 2 frases, diga cuál es su interés por las plantas, muy brevemente. Bueno, primero tenemos a la gran Doña Nieves, que no necesita apellidos porque ya intervino el año pasado en nuestras mesas. Es una mujer con una sabiduría impresionante, que como hablábamos en la mesa anterior, nos transmite qué es lo que pasaba antes para poder utilizarlo ahora y poder proyectarlo hacia el futuro. Es una pena que se pierda estos conocimientos que bueno, que poco a poco hay gente que es verdad que los va recogiendo, pero hay gente que hay veces que pues nos quedamos sin ellos. Aquí tenemos a la historia de Arico presente. A continuación tenemos a Francisco Lorenzo, es un neuropsicólogo. Psicólogo. Está especializado en drogas y es vicepresidente de la asociación. Bueno, preséntate tú mejor, que lo vas a hacer mejor que yo. Nada, buenas tardes. Soy vicepresidente de San Miguel Adiciones, que es como la pionera en adiciones aquí en Canarias, y presidente autonómico de Socio-Hidroalcohol, que es la sociedad española de adiciones más importante que hay. Vale, bueno, luego pasamos a un poquito más en profundidad. Carmen Cólogan, esta supongo que todos la conocéis, aunque solamente sea por el nombre, porque es una de las grandes artistas en Canarias. Y trabaja sobre plantas normalmente, o por lo menos lo que yo he visto. Bueno, luego nos aclara. Vale, muy bien, gracias. Natalia es cultivadora y florista, hace unos ramos espectaculares, muy salvajes, muy silvestres, me imagino que como ella, que acabo de conocerla, pero por esos ojillos. Y Calo es nuestro súper cocinero, que trabaja con Cocina Viva, que nos va a explicar muchísimo mejor que yo. Gracias. Así que, bueno, Carlos, si quieres, empieza tú. 2 frases, explica lo que hace y luego pues ya seguimos. Sí, encantado, Marta. Gracias, Blanca, por invitarnos en este espacio rodeado de plantas. Y estamos aquí unidos por la invitación de la naturaleza y yo personalmente también por una invitación suya, pues desarrollo actualmente en el Ecohotel El Agua, en Arico, nuevo, una línea de gastronomía viva
que se basa a plantas autóctonas, a plantas de agricultura local y de cultivo ecológico. Entonces esos son los pilares que utilizo para activar mi creatividad en la cocina, y ya a partir de ahí, para los que vienen mañana al taller de comida viva, van a ver la potencialidad de la creatividad unida con las plantas. Y ya está ya suficiente, ya lo has explicado estupendamente. actualmente sí, también si quieren aprender está esa parte, no solo para degustar, también de aprender a través de Aula Cocina Viva en Arico también. Y prácticamente lo que hacemos es conectar la huerta con la mesa y con nuestra comida, que tenemos la oportunidad mínimo 2 veces al día de hacerlo todos que estamos aquí. Sí. Gracias, Carlo. Carlo, no digo su apellido porque es impronunciable. ¿Cómo se dice? Kostadinov. Pues eso. Natalia, cuéntanos un poco qué haces. Sí. Pues yo también quiero dar las gracias por la invitación a Cultivarte, que lo conozco desde los inicios. Y bueno, yo lo que tengo es una pequeña granja de flores naturales, siempre he sido amante de las flores, pero las que encontraba en las tiendas de flores habitualmente no me inspiraban. Entonces me decanté a empezar a cultivarlas por mí misma, variedades diferentes, especiales, que no se suelen encontrar en el mercado habitualmente, y además nos regimos también en la temporalidad y la estacionalidad de las flores. Eso quiere decir que siempre vamos a cambiar en función del momento del año la creación floral a ofrecer a las personas, y luego también nos apoyamos mucho en las plantas medicinales, porque como yo les suelo decir a nuestra clientela, es la oportunidad de fusionarse también a ellas, porque nos pueden ayudar a sanar, ¿no? Es decir, en los diferentes usos. Habitualmente... Hablaremos de eso luego. Sí. Habitualmente se usa la floristería a nivel visual, pero lo que promovemos desde Floreciendo es que sea algo más integral, y aparte no entendemos floricultura orgánica sin floristería sostenible, empleando técnicas de floristería más respetuosas con el medio. Gracias. Gracias. Sí. Carmen. Gracias a Cultivarte por invitarme hoy a este magnífico escenario tan precioso. Gracias a Blanca también, que es una gran profesional y trabaja bien en Cultivarte, y a ti, Marta. Bueno, vamos a ver, yo soy artista y trabajo con el tema de la botánica, es decir, sobre todo por el tema del árbol. El árbol es como un elemento metafórico en el que a través de él me ayuda a crecer y me ayuda a sanar interiormente con el trabajo directo con el árbol. Entonces, y con las plantas también trabajo con flores. Ahora mismo actualmente estoy trabajando con la raíz, estoy ya más metiéndome en el tema de la excavación de la tierra, y bueno, eso al fin y al cabo también es un elemento importante porque me ayuda a poder conocerme más a mí misma a través de la botánica. Sí. Gracias, Carmen. Os recomiendo a todos que si alguno de los perfiles que están en esta mesa o en la mesa anterior les interesa, googleenlo y así verán los trabajos de cada uno, porque es muy interesante. Doña Nieves, cuéntenos quién eres tú. Es que no me deja de hablarle de usted, pero ¿quién eres? Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por volverme a invitar. Estoy aquí por segunda vez. Me encuentro agradecida por invitarme. No es que les voy a contar mucho porque sé poca cosa. Veo que todo el mundo tienen algo que contar de su propia empresa y de sus cosas. Yo les puedo contar solo de un huerto que tengo al pie de mi casa, donde siembro mis propias cosas, y de ahí pues voy cogiendo como si fuera mi propio supermercado. Y de ahí pues las plantas pues también me gustan mucho. En general me gustan todas las clases de plantas y árboles. Yo cuando veo que dejan secar un árbol o por algo lo secan o lo cortan, para mí es como si me cortaran una pierna o un brazo. Porque si apreciáramos los árboles y lo que valen, es la mitad de nuestra vida. Es nuestro oxígeno, es nuestra vida, y los árboles pues no sé, para mí son sagrados. Muy sabias palabras. Gracias. Francisco, ¿qué haces?
Aquí no sé muy bien qué hago, pero la verdad que agradecer, porque creo que vengo más a aprender y a escuchar. Me gusta escuchar mucho pues, la experiencia de las personas. Y en mi caso, bueno, pues trabajo sobre todo con adiciones. Saben, pues, me viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de situaciones, pues cuando hablamos de plantas y demás. En el campo de las drogas, pues hay una planta que por desgracia hoy es la que tiene alguna peculiaridad diferente. Creo que de memoria hablo, creo que hay unas 250.000 plantas, me parece, y hay una que es la cannabis sativa, que por desgracia que veo mucha gente joven. Casualmente antes de ayer nos estaban dando datos de que otra vez han vuelto a disminuir las edades de inicio del consumo en población joven. Además, el consumo está siendo más extendido y, por desgracia, los datos en España han aumentado muchísimo los trastornos psiquiátricos en población joven. Entonces, bueno, no sé si tendré la oportunidad de hablar de qué pasa, de cuáles son los negocios que hay detrás de Hablaremos todo luego, esto. sí, de todo eso. No. Sí, gracias. Pues muchas gracias, ya conocen a todos. Vamos a empezar por Doña Nieves. Es verdad que le tengo un enchufe especial, ¿eh? Me interesa mucho. Cuando eras pequeña no había farmacia, me imagino. Yo no las conocí. Y, La verdad que no sé si habría, pero y como cuando alguien tenía un resfriado, un cólico o algo de eso, ¿cómo sanaban a las personas? pues a base de hierbitas. ¿Hierbas de aquí del pueblo o hierbas que venían de Hierbas fuera? del pueblo, de las que nosotros mismos cosechábamos, o el vecino, y nos pedíamos, pues como si fuera hoy una caja aspirina. Me prestan una caja aspirina, es decir, dame una mata de salvia porque me duele la cabeza. Algo así. ¿Y usted sigue, perdona, tú, sigue utilizándola? Yo sé. Y sabe perfectamente para qué sirve cada una de las plantas. Bueno, no sé si sabré perfectamente, pero a mí me da buen resultado. ¿Estás enseñando a alguien? ¿O a alguien le interesa? Yo no, Ana, yo no enseño a nadie porque yo sé poco. Hombre, me está diciendo que desde que nació prácticamente está en Bueno, relación con las sí, les doy plantas. siempre consejos. Mira, tómate esto, tengo otro. O haz tal cosa o cual cosa. Ah, pues si me duele la barriga. Bueno, pues entonces ya le digo, pues mira, tal hierbita es muy buena para esto o para lo otro. ¿Y hay plantas venenosas en Arico también o no? En todos sitios creo que la haya, como vemos personas. Pues a ver, chica. Así que lo mismo vemos plantas que árboles que personas. O sea que en todos sitios dice que donde hay campanas hay que las repique. Sí, bueno, ahora está muy de moda lo de persona tóxica. Pues debe ser un poco lo mismo, ¿no? Bueno, chicos, aquí tenéis una sabiduría andante que podéis... es una pena que se pierdan los conocimientos antiguos, que son normalmente mucho más respetuosos con... no solamente con el planeta, sino con nuestros cuerpos y que podéis aprovechar. Seguro que está súper disponible para quien quiera preguntarle. Carmen, ¿tú en tu pintura utilizas, o sea, piensas en las plantas y en las raíces que pintas simplemente como un motivo, como decías antes, sanador para ti? ¿O piensas también en el espectador como... cómo va a llegarle, que es tu mirada, ¿no? Al fin y al cabo, Claro, lo que estás una mirada. transmitiendo. Hombre, lo interesante siempre, al fin y al cabo, es el espectador, no es el artista. El artista, al fin y al cabo, es un medio para llegar al público, para llegar al otro lado externo a mí. Entonces, claro, por supuesto que a la hora de pintar, el árbol o cualquier elemento de la naturaleza, el espectador, cuando lo mira, siente ahí ese color, esta forma de la naturaleza que le sirve también para él mismo tener emociones placenteras, emociones bellas al ver la flora, ¿no? La flora. Yo he estado también trabajando con la flora, por ejemplo, autóctona de aquí. Empecé a trabajar con el drago y la platanera, que eran los elementos que en mi infancia me rodearon a mí en los juegos. Y he querido también transmitir al espectador la gran belleza que tenemos aquí en las islas.
Entonces, en la obra se titulaba In Terram Utopicam, que es como la tierra del paraíso, ¿no? El paraíso terrenal en el que vivíamos nosotros, ¿no? Ahora, desgraciadamente, ese In Terram Utopicam se está un poco, como dirían aquí la gente de aquí, se está desconchando, se está como estropeando un poco por el tema del turismo. Pero Bueno. está claro que tenemos una naturaleza magnífica y eso lo transmito yo a través de mi obra, ¿no? Del color y la forma. Gracias. Entonces, Oye, ese es quiero mi deciros trabajo. que Sí. si cualquiera de vosotros queréis intervenir mientras está hablando otro, Sí. pues gracias. y también como ya sabéis, y os he pedido que intervengáis, que no tengáis corte, Sí, porque no sé creo. que tenéis unas cuantas preguntas o curiosidades o lo que sea. Y teniendo aquí esta maravilla de ponentes, pues podéis aprovechar. Es una ocasión para aclarar dudas y también para Sí. que crezca la curiosidad, ¿no? Sí. Natalia, ¿son más bonitas las plantas venenosas que las plantas que sanan? Ay, aquí. No, en mi experiencia no. ¿Tú puedes distinguirlas por el aspecto, quiero decir, sin conocer las propiedades? O sea, ¿cómo puedes saber si una planta es venenosa o Intuirlo. no? Sí. Realmente en mi día a día me rodeo de más personas, como decía Nieves, y plantas sanas que me sanan que venenosas. Es decir, en esa línea desconozco un poco las plantas mayoritariamente venenosas, pero creo que también es en la dosis al final o en la forma en la que tú la empleas, a fin de cuentas. Claro. A ver, Carlos, que estás tú aquí asintiendo y tú conoces muy bien el efecto en el organismo que producen las plantas, tanto unas como otras. ¿Cómo utilizas tú las plantas en tu cocina? ¿Con qué finalidad? Sí. Sí, yo escuchando a doña Nieves también siento un profundo agradecimiento de poder unir las diferentes generaciones, la sabiduría para las plantas y a artistas como Carmen y Natalia por convertirse en fuente de la belleza de las plantas, ¿no? Y escuchando a doña Nieves siento que no es algo nuevo que estoy haciendo yo en la cocina utilizando el romero, por ejemplo, que lo utilizamos para saborizar los guisos, incluso los postres. Vamos a utilizarlo mañana para un postre delicioso. Utilizamos las hojas, las flores, el hinojo que utilizo yo personalmente para las tisanas o incluso las flores. Es impresionante la sabiduría que estamos aquí yo siento ese impulso para despertar, para recordarla más bien que inventar algo nuevo. En una planta de hinojo se pueden utilizar todas sus partes, incluso la raíz, las flores, las hojas. Tanto como en elaboraciones de plato principal o de ensalada o de bebidas o de postres, por lo cual automáticamente nos beneficiamos de sus propiedades que doña Nieves decías que para aliviar el estómago o un hinchazón o una digestión pesada tomamos el agua de hinojo, pero igualmente vamos a sentir en nuestro cuerpo las propiedades de tomarlo en una ensalada o utilizar las flores. Mañana he traído flores de hinojo también, que son plantas silvestres al final. Que se dan aquí en Arico. Se dan en Arico, por supuesto, y algo más allá de las plantas medicinales. También considero las plantas comestibles como la beterrada o... Esto que huele desde aquí. Te llega. ¿Alguien sabe cuál es esta? Seguro que alguien sabe. Hay 2 árboles enormes aquí en Arico. Ahí ya por las sonrisas veo algunos. Muchas gracias, la algarroba, sí. ¿Para qué sirve?
¿Cómo que para qué sirve? Es el chocolate canario. Ah, bueno, perdona, ¿eh? Este es como aquí para los que tienen huerto o están vinculados con agricultura, aquí tenemos especialistas en agricultura ecológica, me van a decir que el cacao calo, si quieres trabajar local, no puedes usarlo porque aquí no se nos da el cacao. Entonces he encontrado esa alternativa al cacao, tanto como para las bebidas, también para hacernos churro con cacao. ¿Ah, sí? o, ¿Cómo se o hace? los ¿Cómo se hace? postres, ¿Cómo se hace? como ¿Cómo los lo haces bombones. Sí, pues esta planta la dejamos al sol a secar bien para luego sacarle las semillas. Ajá. Son semillas como la del framboyano, si alguien ha visto por dentro, sí. hace un sonido. Se me ocurrió usarlo para la música, pero otros son los artistas que van a mañana a venir y que están aquí presentes, pero luego lo pulverizamos y... ¿La semilla solamente Sí, o todo? Las semillas solo. La semilla la utilizamos como un espesante. Ah. Y la pulpa que la rodea, Ujú. incluso la podemos tostar, como a algunos nos gusta más el café más tostado o menos tostado, la tostamos a gusto y ya sale el cacao canario con una intensidad, pero diciendo intensidad, también hay intensidad y densidad nutricional aquí, por eso nos encanta cocinar con productos de aquí, porque la algarroba, por ejemplo, es muy buena para deportistas. Aquí veo gente que hacen deporte, entonces los postres hechos con algarroba, unas varitas energéticas con algarroba nos aportan proteína, energía. Esto es un gran porcentaje de azúcar natural, entonces ya no necesitamos comprar el azúcar del supermercado. Oye, pues nada, chicos, que el chocolate sube ahora. Así que Sí. proveerse con Y además, algarroba. diciendo Es amargo. subir, Es amargo. es un poquito más dulce, como tiene alto contenido de carbohidratos. Ah, vale, pues sí. Es más dulce que el cacao, sí. Pero en textura y en sabor y en color se parece Al chocolate. muchísimo. Y enganchándome por la palabra subir, en términos de sistema nervioso no excita tanto como el cacao. Ahora no voy a entrar en términos científicos, pero se puede consumir por la noche si tienes la intención de dormir después, o con los niños se le puede preferir a dar ese Qué producto. interesante. Sí. Que por cierto, verdad. Francisco, ¿nos puedes contar cómo estas plantas venenosas actúan en nuestro sistema nervioso y qué peligros entraña su consumo? Sí, a ver, lo que tenemos que tener claro es las plantas o las drogas o los fármacos o cualquier cosa que entre en nuestro organismo no actúa por un milagro, sino, bueno, pues todas van a pasar directamente a la sangre, por eso tenemos distintas vías para administrárnoslas, ¿no? Puede ser oral, nasal, intravenosa, intramuscular, rectal o por cualquier vía donde vaya a llegar a la sangre, y de ahí se va a ese sistema nervioso que comentaba anteriormente, que está en el cerebro, donde nosotros tenemos pues unas proteínas que son unas llaves, que cuando se toca esas llaves, pues eso va a provocar que hayan cambios a nivel neuronal y a nivel cerebral. Pues sabemos que el órgano que más deberíamos cuidar justamente es nuestro cerebro, que es con el que vamos a ir toda nuestra vida, y dependiendo de lo que va a hacer en nuestro cerebro, pues va a haber plantas que lo que van a hacer es ese efecto depresor, ¿no? Que lo que van a hacer es enlentecer el funcionamiento, es decir, nos pueden provocar una relajación.
Hay plantas que llamamos estimulantes, que lo que van a favorecer es la estimulación, la activación, y hay otras plantas que las conocemos como perturbadoras, que nos pueden llevar a problemas más psicóticos, psiquiátricos, porque nos puede alterar la realidad de las cosas, donde podríamos tener ciertas plantas venenosas, ¿no? Sabemos que los venenos más letales que conocemos hoy en día son totalmente naturales, ¿no? Y el cianuro, hay plantas totalmente naturales que son muy letales. Doña Nieves, cuando había una persona petarda en su época que nadie soportaba, ¿le daba ahí cosas Cianuro. malas para que le doliera la barriga? Y... Yo por lo menos no lo he hecho nunca. Yo no lo he hecho nunca. No sé si otros lo habrán hecho, no lo creo. Y la gente se drogaba igual que se droga ahora o había menos consumo. ¿Cómo lo ve? Hombre, eso no sonaba en esa época. No sé nada. Bueno, el alcohol sí, ¿no? ¿Eh? El alcohol sí. Bueno, el alcohol ha sido de toda la vida. Bueno, vamos a ver, el alcohol sale de una planta, ¿no? Sí, de la uva, por supuesto. Pero no sé, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. No será menos tampoco el que consume alcohol que el que consume droga. Yo eso lo desconozco. ¿Es lo mismo, Francisco? A ver, si atendemos, la realidad es que si vamos a hablar de la droga que, por ejemplo, más accidentes de tráfico genera aquí en España, estamos hablando del alcohol. Si hablamos de la que más relacionada está con la violencia de género, estamos hablando del alcohol. Lo que pasa es que es una droga normalizada en nuestra sociedad. Si se descubriera el alcohol hoy, estoy seguro que estaría prohibido, 100% seguro. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos totalmente, como digo, normalizado. Y el alcohol, Bueno, y porque es parte de nuestra cultura también y en pequeñas proporciones está muy bueno, ¿no? exacto. Bueno, a ver, el alcohol en pequeñas proporciones justamente es un pequeño estimulante del sistema nervioso y cuando las ingestas son mayores hace un efecto contrario que es un depresor. ¿Ah, Por sí? eso lo vemos. Sí, si salen esta noche por algún lado, pues verán que en las primeras copas pues todo el mundo está alegre y contento y cuando llevan unas cuantas copas a ver quién lo aguante, pues te cuentan los problemas y todo el jaleo y demás, ¿no? Entonces tiene este efecto como un poco variable. Entonces, antes lo que estaba comentando doña Nieve, de que las sustancias han cambiado, por ejemplo, la marihuana que se ve hoy no tiene nada que ver con cuando doña Nieve era pequeña. Entonces, la marihuana de antes, la parte psicotrópica, estamos hablando de podía tener un 4 o 5%, y la parte que nos calma y que tiene un potencial terapéutico podría tener en torno a un 2%. Hoy lo que ellos están viendo en el mercado por manipulaciones genéticas y por otras situaciones, estamos hablando que la parte psicotrópica se está yendo un 15, 18, 20%, que eso es un peligro gravísimo, gravísimo para el estado de salud. Y la parte más terapéutica, la parte del CBD, se ha ido un 0,25% de lo que ellos hay. Entonces, imagínense, no podemos comparar lo que ocurría hace 30 años con las sustancias de ahora. No, ni... Bueno, hay una cosa que comentaste antes, Carmen, que me produce curiosidad. Dices que la pintura, que esos dragos que tú pintas y esos árboles, ¿te sirven para curarte a ti misma? ¿Nos puedes explicar un poco ese concepto? A ver, lo explico para que lo entiendan. Vamos a ver, dicen que el árbol tiene muchísima energía que lo transmite. Es decir, tú abrazas un árbol y ayuda a sanar, porque te tranquiliza, te acoge, porque hay una energía por dentro, ¿no? En las raíces y en el tronco. Entonces, a la hora también de ver un árbol, también visualmente entra por los sentidos y también puede sanar, no solamente el tacto, sino también otro tipo de sentido. Entonces, siempre dicen que en los hospitales, en los centros de salud, conveniente que haya jardines y árboles para que esa energía se transmita también. A lo mejor no tan directo, pero un poco ayuda a que el enfermo sane también. Entonces, también está, lo tienen ya los científicos estudiado, que aunque no sea el árbol físico, también el árbol pintado también transmite esa energía al espectador, al enfermo. Entonces, la verdad que estaría bien también que en los hospitales hubiera cuadros o elementos de árboles. Pero de me flores. refiero a cómo Espera, te sana a ti. Ahora voy. Entonces, esto por un lado. Entonces, ahí
el hecho de verlo o de acercarte a un árbol sana, porque te da una sensación de paz y equilibrio y de armonía, y del sistema nervioso también te ayuda a apaciguarlo. Entonces, a lo que me refiero yo, pintándolo también sano también, porque estoy trabajando con un elemento de la naturaleza que al fin y al cabo siempre está transmitiéndote mínimamente alguna energía ahí, ¿no? El hecho ya de trabajarlo, de pintarlo. Entonces, a esto es lo que me refiero, ¿no? Que sana porque estás trabajando con la naturaleza, que es curioso, porque te da una sensación de agarrarte a algo que en este sentido sería la tierra, ¿no? Pones los pies en la tierra con ese trabajo de la Nada, de la chicos, a botánica. pintar. Entonces, también eso es verdad, que el pintar flores, árboles y temas de la naturaleza también ayuda a tú relajarte. Por eso, en las terapias, sobre todo en los sitios de mundo de psicología, no sé si lo habías oído tú, ayudan también, ¿verdad?, a sanar también. Sí, de hecho, Sí, me ¿no? parece súper interesante porque si atendemos a la formación justamente del cerebro a lo largo Sí, de la que- evolución de millones de años, ya hay estudios científicos que hablan, Sí, y que nombraste hablan. los hospitales, que es súper importante. Al final, cuando el cerebro humano es capaz de visualizar la naturaleza, Sí. eso es una visualización donde se provee los alimentos, ¿no? Donde Claro. encuentra los alimentos, y eso ayuda justamente al parasimpático a entrar, que es el que nos regula, que es el Que sistema no- nervioso que nos regula, a entrar en esos estados más de tranquilidad. Sabemos que para la ansiedad, para muchos procesos psicológicos, el contacto con la naturaleza Sí, siempre es pues bueno. ayuda a la relajación, y después la parte de la pintura, que al final no deja de ser otro estado, otra herramienta de no solo de conectar con la naturaleza, sino hacer presencia, una de otra exacto, herramienta. de Sí. presencia, como decía, ¿no? Y entonces ¿De siempre presencia ayuda, eso qué significa? No me he enterado. Bueno, la ansiedad al final se nutre mucho o se alimenta del pasado y del futuro, ¿no? De Siempre. las preocupaciones que voy a tener por lo que va a ocurrir mañana, de lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Cuando yo entro, ahora está de moda el mindfulness, que la meditación, yo siempre digo que, bueno, hace 30 años, en los tiempos de nieve, todos meditábamos, pero de forma gratuita. Ahora tenemos que ir a pagar un montón de dinero. Meditábamos de forma gratuita porque a lo mejor yo iba a buscar una calle y iba pendiente de la calle Pepito López, y iba pendiente y no había otra distracción. Hoy puedo ir con un móvil, puedo ir distraído, puedo ir hablando con el Google Maps. Entonces, bueno, no tenemos esa presencia, ¿no? Y este tipo de actividades por eso ahora se están Está bien. demandando más, porque las personas no sabemos parar, ¿no? Hacemos un descanso y todos vamos a ir al móvil, a la distracción, Es verdad. a un montón. Entonces hemos perdido muchísimo esa capacidad de presencia, ¿no? Claro, Yo quería por eso. aportar una cosa en relación Sí. a lo que están comentando, que a pesar de que sean las plantas que coincidimos, que son sanadoras, yo recuerdo cuando mi abuela estuvo ingresada en el hospital como 1 año y medio, 2, porque ella tenía Alzheimer y era degenerativo. Entonces yo siempre le llevaba lavanda. Está prohibido, es decir, yo hace poco quise me encargaron una creación floral para llevar al hospital y está vetado. Yo luego empiezo a ¿Por qué está hablar con vetado? los seguritas y tal, porque puede contener algo que no sé qué, porque realmente que pueda perjudicar. Ay, perdón, es su lavanda, salud. lavanda. El romero. Que pueda perjudicar a los Al pacientes, enfermo. ¿sabes? Entonces, realmente, a pesar de que me dijeron que no podía, yo las entraba igualmente. La entrabas ahí, Y le las llevaba lavanda a mi abuela, porque además sé Lavanda que para ella era muy tranquiliza. importante. Y luego también, realmente, como decía antes, a mí me conectan más las plantas y las flores a la vida, es decir, realmente yo me dedico a lo que me dedico hoy precisamente porque durante un tiempo de mi vida tuve que transitar un duelo muy fuerte, que es como que me quedé sin suelo, y realmente las flores y el estar en la finca familiar pues me dieron ese sostén. También me viene de familia un poco, porque mi padre y mi abuelo pues llevan 40 años cultivando rosas, pero en ese encuentro con las rosas fue cuando encontré pues respuestas a lo que Pero qué tenía. interesante, o sea, sí, tú te encuentras un vivero de rosas tradicional y Mi lo padre conviertes. dice. Sí, Mi y pa- lo no, convierte. no, ya lo tenía él sostenible. ¿eh? Mi No, padre- quiero decir, Ah, lo diversificas sí. con flores mucho más contemporáneas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Sí, Más sí. modernas, más... Sí, como- Porque las rosas son como tiesas, así son muy bonitas, pero... es Sí, siempre lo- realmente mi padre hace como 30 años hace un tránsito a un cultivo más respetuoso, porque veía que se empleaban muchos químicos pues nocivos para lo que venía siendo la tierra,
las personas que trabajaban en ese momento en la finca. Y además es un poco como lo que pasa con las farmacias, ¿no? Es decir, venían muchos técnicos a decirte, pues tienes que darle este producto, y ellos decían que para sacar algo natural, como son las flores, ¿cómo iba a ser que tuviéramos que emplear tantos productos químicos? Entonces ellos empezaron a asesorarse también con otros visionarios, como digo yo, y ya eso me venía de fábrica, por así decirlo. Lo que pasa que yo nunca me dediqué a eso, es decir, de hecho estudié otra cosa, no tenía nada que ver, pero en ese momento que necesitaba ese cobijo, lo encontré en las rosas. Como yo lo encontré, y a mí todo lo que me ayuda quiero compartirlo al mundo, pues hago lo que hago ahora mismo. Es decir, que como a mí la belleza, el aroma de una flor recién cosechada, a nivel visual me trae al presente, ¿no? Lo que decía, el plantarla, es decir, fue un poco terapia pensando en mí, ¿no? Como decías antes, que piensas más en el espectador. También, en un primer momento fue pensando en mi bienestar y en mi salud mental, y a partir de ahí vi que para mí era un medio para estar mejor, y quise brindárselo a las personas. Es curioso porque muchos de los que estamos hoy en esta mesa estamos aquí precisamente por alguna vivencia dramática en la vida, ¿no? Y que nos ha traído a un momento mucho más feliz, en este caso a través de las plantas. De la naturaleza. Carlos, quería hacerte una pregunta que me produce curiosidad. Bueno, yo soy muy curiosa, como estáis viendo. ¿Por qué tu cocina se llama Cocina Viva si cuando cortas una planta ya se muere? Bueno. Gracias por prestarnos tu curiosidad, porque Natalia también mencionó la palabra vida, y es una cocina, la comida que es fuente de vida, ¿no? Como los ríos por donde pasan, pues se genera vida. Es decir, claro, en el fondo del concepto de comida viva es el orden. Entonces, las plantas, por naturaleza, cuando las comemos nos aportan orden fisiológico. Y este orden, el cuerpo lo transforma ¿en qué? Energía. En energía y en salud. Y entonces cuando hay un desequilibrio, es un desequilibrio del orden fisiológico que el cuerpo mantiene a través del sistema inmunológico, para nosotros sentirnos plenos. El estado natural, el estado normal debería ser este estado que sentimos ahora, de plenitud, de salud, de poder disfrutar el cuerpo, de ir al váter felizmente, de digerir y saborear con gusto, ¿no? De eso es la base de la comida viva, porque sí, obviamente, curiosamente, cuando cortamos una zanahoria, luego has intentado volverla a poner en la tierra, es como dejarle la parte donde empieza la hoja, y dejarla en la tierra, en una maceta, vas a ver que en unos días empieza sigue viva. Sigue viva, ¿no? Incluso si este algarrobo lo corto en 1000 pedazos, cada uno de esos 1000 pedazos tiene vida, sigue teniendo vida para aportar al cuerpo, ¿no? Podemos llamarlo vitalidad si queremos. Es esa alegría, ese combustible para llegar a una experiencia de satisfacción y felicidad. Es esta vida de la que tú mencionas. Pues esa reflexión me lleva a pensar en que esas sustancias venenosas que a veces nos metemos en el cuerpo para divertirnos o para evadirnos o lo que sea, siguen vivas a lo largo de los años. O sea, después de muchos años siguen haciendo efecto, algún tipo de efecto en el organismo. Cuando hablamos de adición siempre usamos una palabra que es que las adiciones, una de las características es una palabra que es recidivante, que quiere decir que aunque dejes de consumir, aparecerán síntomas que hagan entrever que has tenido problemas en el pasado. La sustancia sí se acaba eliminando por metabolismo,
de hecho, una sustancia que es diferente, atípica y se le considera una droga blanda justamente por su metabolismo es el cannabis, porque es la única que sí es verdad que es capaz de quedarse unas 4 semanas, unos 28 días en el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien que consume solamente los fines de semana tiene un problema, un consumo crónico. Porque bueno, tú consumes alcohol o consumes tabaco, consumes cocaína y se elimina poco en cuestión de horas, pero altera, daña funcionamientos cerebrales que pueden perdurar incluso una vida entera, ¿no? Cuando hablamos de una adicción, hablamos de una enfermedad que es crónica, que es de por vida, aunque te hayas recuperado de ella, el riesgo de recaída siempre es mayor. Entonces, los cambios y el daño cerebral y el daño en zonas que son muy importantes para esos estados que están comentando los compañeros, pues al final algunos perduran para toda la vida y a mí me parece que es un riesgo a veces que, bueno, que yo no quiero demonizar ninguna sustancia, cada uno que elija y decida lo que quiere hacer, pero que, bueno, que la ciencia está ahí y que, bueno, como todo puede tener Bueno, sus aparte ventajas. que no siempre es negativo, ¿no? Porque el CBD se utiliza para sanar también. Claro, pero el CBD se utiliza, por ejemplo, para los efectos negativos de una quimioterapia, pero no veo aquí a nadie a lo mejor con una quimioterapia, lo que se drogan, que es diferente. El CBD se puede utilizar para una esclerosis múltiple, se puede utilizar para un tipo de ataque epiléptico, se puede utilizar para un tipo de dolor, pero igual que la morfina, tiene la morfina que viene del opio, de la amapola blanca, y que tiene un potencial terapéutico que yo creo que nadie duda aquí cuando una persona tiene un dolor muy, muy intenso, pero no tomamos morfina porque sí, o un antibiótico que puede tener un uso que puede ser terapéutico y necesario y ha aumentado las prevalencias de vida que tenemos hoy en día, pero a nadie se nos ocurre hacer un uso recreacional sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, el cannabis, por ejemplo, o el tabaco o el alcohol, porque no hemos hablado del tabaco, son unas sustancias que tienen unos componentes, una industria muy, muy fuerte detrás, muy potente detrás, y bueno, nosotros están los camellos ilegales, que es lo que todo el mundo conoce, pero hay que entender que existen también los camellos de guante blanco, y ahora mismo, insisto en esta sustancia del cannabis, porque hay un interés enorme de gente con mucho poder, con mucha capacidad adquisitiva, o que son los responsables de que el consumo de alcohol y tabaco se haya externalizado, que ahora son los que también quieren meter en el mercado el consumo de cannabis. El cáñamo sale del cannabis, ¿no? Cuando hablamos de cáñamo, marihuana, cannabis... no, cáñamo me refiero a la fibra para hacer sacos. Claro, exacto, sale donde mismo. Pero digo que generalmente son sinónimos, tiene sus matices, es un poco diferente. El cáñamo, como digo, tiene muy poco de hecho, el cáñamo tiene más CBD, que es la parte más terapéutica. El CBD, para pensarlo, es el que se le ha visto ese potencial terapéutico. Y después la marihuana es la que es el contrario, que tiene más cantidad de THC, que es la que coloca, ¿no? Que al final el consumidor es la que busca. Doña Nieves, cuando usted era joven, ¿se utilizaba el cáñamo para hacer prendas de vestir o sacos para los cereales o algo de eso? ¿O no se utilizaba? ¿O no lo recuerda? ¿Los sacos de qué eran, por ejemplo? Pues no sé. La verdad es que no sé de qué salía esa fibra de los sacos, no sé de qué. Pero la gente no se la fumaba. No creo que se fumaran un saco. No, el saco no, la fibra o la planta de donde sale la fibra no. No sé, yo por lo menos ni lo viví ni lo he visto ni nunca. Ni lo vio nunca, ¿no? No. Bueno. Y lo más que he visto es que beben alcohol, eso sí. Pero... Bueno, y el tabaco también, me imagino. Y el tabaco también, sí. Pero más los hombres que las mujeres, ¿no? ¿O no? Sí, o las mujeres en su casa que nadie las veía y los hombres era público. Bueno, al igual usaban como que decían que no bebían también y se lo largaban por detrás. Tampoco digo que no, porque de todo vemos. Pero prácticamente sí que eran más fumadores los hombres que las mujeres. Hoy a lo mejor está al revés. Pues si me permite, justamente por ese detalle, justo están ya las chicas muy, muy similares en los últimos datos del Plan Nacional. Las últimas encuestas, las chicas, sobre todo jóvenes, han igualado en el consumo de tabaco, casi ya están a la par que nosotros. Y esto está siendo un problema porque, bueno, al final con el fin de buscar la igualdad, pues al final han copiado más aquellas cosas negativas que hacemos los hombres y esto les ha perjudicado enormemente a ellas. Y después tener en cuenta
el consumo de alcohol o el tabaco no es lo mismo una mujer, a nivel hormonal, el peso, bueno, pues las interacciones que hace, el mecanismo de adición es muy diferente. El embarazo, perdón, la lactancia. Sí. Por ejemplo. También. Gravísimo. Claro. Aquí están hablando de los estilos de vida, que hablamos de que los estilos de vida marcan un 60-70%, según nos dicen todos los datos, de la importancia. Y los estilos de vida empiezan justamente desde el embarazo, ¿no? De los buenos tratos en la infancia. Marcan también el que haya menos problemas físicos, orgánicos del sistema inmunológico. A niños que son maltratados sabemos que van a tener muchas más enfermedades psicosomáticas, ¿no? Claro. Y Natalia, las flores se regalan normalmente para una celebración de algo, tanto de vida como de muerte. ¿Por qué es eso? Sí. Sí, bueno, realmente yo hablo de la experiencia que veo en la empresa, ¿no? Es como la flor al final es como un símbolo de belleza, es como si fueran sonrisas aquí en la tierra, de alguna manera, y también se han usado en todas las culturas como una manera de honrar, ¿no? Y también de celebrar. Y dentro de eso hay diferentes momentos en nuestra vida en las que pues nos reciben con flores, nos echamos flores, ¿no? Es decir, pues cuando nacen, también hay personas que regalan por el cumpleaños, también pues para dar las gracias, para decir te quiero. Lo curioso es que ahora mismo, dentro de los buenos hábitos, empleando la palabra que decía Fran, dentro de la empresa nosotros tenemos un servicio que es de suscripción, que las personas pueden decidir recibir y regalarse ellas mismas pues flores, ¿no? Con la frecuencia que deseen. Eso también hay un mensaje detrás que está dentro de decir que no necesitamos que nadie venga de fuera a que nos regale o que nos dé aquello que nos gusta o nos hace sentir bien. Entonces también hay una idea de la flor como algo para una ocasión especial o para un cumpleaños. Lo que queremos es rescatar lo contrario, es decir, ya hoy y ya ahora es especial, ¿por qué no recibir flores y regalarme flores, ¿no? Y luego también dentro de lo que yo he visto en mi experiencia, justo cuando fallece mi abuela Susa, la que les decía que le llevaba la banda, pues en el 2021, me doy cuenta, justo estaba plantando además un montón de plantas medicinales cuando me entero de la noticia, me doy cuenta que lo que hay en la cultura a nivel de arte floral funerario no me inspira y no me gusta. Es como algo muy frío, muy distanciado, y entonces pensé, pues a mi abuela tengo que hacerle algo especial. Desde la presencia, porque a mí me gusta cuidar todas las cosas, pues con la música, pues escuchando lo que yo sentía, pero ahora esto también se ha trasladado a otro servicio que hacemos y le creé un corazón con flores de nuestra granja, con flores también de cultivos de cercanía, le añadí tomillo, porque mi abuela solucionaba todo, o con trombosil o con tomillo, daba igual lo que fuera, ¿sabes? Entonces, Bueno, ¿y era eficaz? Sí, ella todo era tomillo, una agüita guisada de tomillo o trombosil. Entonces, le hice un corazón con tomillo, con flores, con siempre vivas, porque luego está el lenguaje que tiene la flor, la energía, lo que viene a dar esa flor, ¿no? A nivel igual que el alimento, pues la flor nos alimenta también a otro nivel, ¿no? Y a partir de ahí pensé, pues quizás hay personas que le ocurre como a mí, es decir, cuando fallece alguien, que es un momento duro, ¿no? Y que necesitamos más consuelo, pues quizás necesite algo que hable y que represente más esa vitalidad o esa persona. Entonces empecé a hacer los corazones para la transición y también las coronas eternas, que de hecho hace poco hice una para una vecina de aquí del Valle de Weimar y esa corona pues tenía hinojo, tenía lavanda, tenía menta, tenía hiedra, era algo, lo que decías al principio, muy salvaje. Y cuando llegué yo a esa sala, pues fue como la inercia que yo me quedé observando esas cosas, era como a levantarse y a como si llegara un aire fresco, ¿no? Ese aroma, ¿no? Que lo dan las flores recién cosechadas. Claro. Maravilla, yo si me la das me la como, Claro. la corona.
Doña Nieves, aparte de en agua, en infusión, ¿cómo prepara los remedios medicinales cuando los necesita? ¿Hay alguna otra forma de preparación? Depende para lo que sea también. Claro, Porque a lo mejor un agua, una infusión, pues para el estómago o tal, pero si es es diferente de preparar una infusión para preparar para una herida, por ejemplo. Para las claro. heridas también. Pues ¿Qué le pone? hay cositas que sí, que tienen una herida y al igual con hierbitas caseras y cositas que se preparan y sí, dan resultado. Pero que hace como una mezcla así y las Sí, pone. sí, o le sacas el jugo ese, como el que hace un mojo majado, para como- machacado y después con ese juguito, pues coger una brochita y darse también. ¿Y eso quién se lo enseñó? Mm. ¿Quién te lo enseñó? Perdón. Bueno, yo aprendí muchas cosas de mi suegra. Yo aprendí muchas cosas de mi suegra. Cosa que yo me reía de lo que ella hacía. claro. También tengo que Pues algo decirlo. tiene. Porque Algo para tiene. sí, porque para mí yo era joven Claro. y sabes que uno va cambiando, ¿no? Y ella siempre me decía, dice, no te rías que tú llegarás a hacerlo también. Digo, sí, prepárese. No sé si alguien recuerda que había una novela que le decían la novela Beltrán, la doctora Beltrán. La novela de la tele. Sí. Y entonces yo, cada vez que llegaban a casa mi suegra con un crío para curarla, porque ella curaba de muchas cositas diferentes, pues yo que los veía cuando yo decía, digo, doña Carmen, la doctora Beltrán. Y así se quedó con el vacilón. Y yo creo que a tanto vacilar de eso, me lo transmitió ella misma. Mira, pues merecido lo tiene. Que merecido lo tiene. Pues por supuesto. Oye, También, ¿verdad? Carmen, Muy bien. Sí. ¿tú eliges las plantas por algún motivo o simplemente por una cuestión de belleza? Las plantas que Bueno, pintas no, o las por raíces. cuestión de belleza también, por armonía, por equilibrio, por la forma que tiene la flor. Lo que pasa que es curioso porque el trabajo mío no es una pintura realista. No es que yo copie una flor, no es que copie un árbol, es una pintura irreal. Es decir, que yo la veo, pero después yo la transmito a mi manera. O sea, Entonces bueno, es una pintura irreal que a través de la memoria visual. Es decir, yo recuerdo cómo es el drago, pero no lo copio para hacerlo igual, porque esto no se trata de eso. Se trata que a través de ese drago a mí me inspire y yo me ponga a realizarlo a mi manera, desde el intelecto, desde la visualidad. Es curioso, pero es muy bonita la mesa de hoy porque se está hablando del gusto, del tacto, Es del verdad. olfato y de lo visual. Es decir, que al fin y al cabo todos estamos hablando de sentidos, de los sentidos que penetran dentro del cerebro, ¿no? Y entonces unos hacen daño y otros no. Entonces me parece como tan bonito, ¿no? Él hablando de ¿verdad? Del gusto, tú hablando del olfato, del dolor. Yo la parte visual también, tú la parte psicológica de dentro y tú la parte de la tradición también. Me parece que es una mesa bellísima porque trabaja desde diferentes puntos de vista, pero al final todo es lo mismo porque pasa a través del cerebro y todo esto te transmite una emoción. Y la emoción es realmente lo que importa, ¿no? La emoción, como dices tú, como te tomas una hierbita y tal, te sientes como más tranquila porque está entrando una emoción dentro. Tú al ver la flor, a olerla, también se transmite. Tú por otro lado comiéndola. En fin, que todo eso es un transmisor de la energía de la naturaleza, que es lo que se trata, ¿no? De volver a la naturaleza. Bueno, que ¿no? nosotros somos parte de esa energía. Somos parte de esa energía. Entonces, claro, no, a lo mejor no lo captamos mucho, pero a lo largo del tiempo pues sí se capta. No significa que a lo mejor con una infusión se te vaya a quitar, pero bueno, está ahí, ¿no? En el proceso, ¿no? Un proceso lento. Por eso, desgraciadamente, el tema de lo que tú hablabas, de que, claro, la medicina holística a la medicina tradicional con las plantas es distinto, ¿no? Porque la planta es una cosa lenta, muy sutil. Tú le abrazas a un árbol y es muy sutil, es una sensibilidad.
Lo mismo que tú cuando comes, ¿no? Esa comida viva. Bueno, eso va entrando dentro. Pero lo importante es la mente, que recordemos la naturaleza, que volvamos al origen, que yo creo que eso es lo principal. O a través de la pintura, a través de la flor, del acto de regalar, a través de tomar infusiones de plantas, de flores. Yo creo que eso es lo que se trata, ¿no? De que haya una comunicación continua con la naturaleza. Gracias. Yo creo Muy que bonito. eso es lo que ya nos queda tenemos muy que poco lograr, tiempo un poco. y quería darle la oportunidad al público Si si querían quiere preguntar o intervenir, algo. si quiere, a ver. Sí, se oye, sí. La pregunta es para doña Nieves. Y en general para todos. Sí. No, pero sí se le oye, desde aquí se oye. Sí, pero para atrás no. Sí, pero... Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. La pregunta es para doña Nieves. En principio estamos viendo que hemos tocado todos los sentidos, pero las plantas hablan y me gustaría saber si ella cuando ve sus plantas precisamente le dicen algo, le dicen si están bien, si están enfermas, cómo va a venir el tiempo también, porque hay gente que viendo las plantas sabe si el tiempo va a venir malo o va a venir mejor. ¿no? Entonces, simplemente eso, si usted nada más que mirando las plantas, sus plantas le hablan. Interesante, sí. Pues para oírle la voz no, pero solamente en verla es como verle la cara a una persona que tú la estás viendo todos los días y nada más verla de frente ya sabes si viene de buen humor o de mal humor o tiene un problema, ¿sabes? Y la planta te lo dice también. Y la planta es una cosa que, como una cosa viva, pues ella quiere que la halaguen, quieren que la mimen, que la limpien, que la pongan bonita. Pero no le habla, ¿no? Y Ni le canta. Yo hablo mucho con mis plantas. Sí, es que Yo hablo dicen que es mucho con mis importante el plantas. sonido, ¿no? Voy También a- cuando se le pone Me música a las encanta plantas. yo Sí, ir a ¿no? mi huerto y tocar mis plantas y regarlas y limpiarlas y tal. Para mí es mi vida, es parte de mi vida. Sí, la verdad que es curioso la pregunta que has hecho, muy interesante, porque hay ahí un discurso, un diálogo entre la planta y tú y la planta. ¿Verdad? Bueno, eso debes de sentirlo tú, sí, tú también, muy porque intensamente, ¿no? cuando estás triste, verás que la planta se pone como un poco baja. Y cuando estás más alegre, contenta, estás mejor. La planta parece que se levanta, se revive, ¿no? se transmite. Se reviva. Sí, se transmite. A mí, ahí. mientras Bonita. hablaban, lo que estaba pensando es cómo podemos hacer para que las nuevas generaciones estén más en contacto con los huertos. Es decir, yo lo que invitaría es a tener iniciativas municipales de horticultura urbana o no urbana, en lugares rurales, pero que tenemos que hay un montón mucho de terrazas de cultivo. terreno para eso, para experimentar, porque me gustaría que la gente lo experimentara, no por lo que hemos dicho aquí, Ya, no, esto es sí, cuestión de vivirlo, es decir, es cada uno ha La tenido una experiencia. experiencia y es volver, ¿no? Y creo que ha arrasado mucho ahora el tema de las nuevas tecnologías. Yo estoy un poco Sí, con no. eso, que el tema del móvil, de que La parece que tecnología. usamos solo las manos, como decía antes Fran, para estar con el móvil, las redes sociales, que parece que se ha olvidado Sí, el tacto, ¿no? Y eso nos recuerda y nos vuelve a traer al presente y a la salud, Claro. sobre todo. ¿Alguien quiere intervenir, Cristina? Coge el micrófono para que te escuchen detrás. Perdona. Que ahondando con lo que tú dices y para concluir, y también para concluir por lo que dijo Blanca de entrada, que me encantó, ella dijo, esta palmera tiene 52 años, que es mi edad. Entonces, el tener conciencia del tiempo, porque yo lo tengo igual, yo vivo en un jardín en el que he vivido toda la vida, entonces sé perfectamente la edad de mis árboles. He visto palmeras crecer, frutales crecer, sé que tengo un árbol que tiene 20 y pico años, sé que otro tiene 50, sé que lo sé. Entonces, el volver, lo digo también por la gente joven, el recuperar la vida, el pausar el tiempo, que es el tiempo real nuestro. Ahora se usa mucho la palabra el slow food, ¿no? La vida tranquila, ¿no? En vez de la fast food o la fast...
Yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar también en todo este contexto, la conciencia de eso. Tenemos que vivir al tiempo real nuestro, que es otro tiempo, que no es el tiempo de la tecnología está muy bien, tiene su función, pero nuestro tiempo físico, corporal, mental, es otro. Debe de ser mucho más tranquilo para nuestra salud mental y física. Claro. Y eso se tiene que hacer a través, efectivamente, de trabajar con la naturaleza. Desde el momento en el que trabajamos con la naturaleza, o sea, con las plantas, con los árboles, nos ayuda a tener conciencia de eso. Yo también lo tuve, por ejemplo, con el tejido, experiencialmente, ¿no? Yo empecé a tejer y sabía que tejer llevaba un tiempo diferente al tiempo real, ¿no? Y era un tiempo más lento. Pero eso a mí me enseñó a pensar, ¿sabes? Que era como hacer meditación, ¿no? De alguna forma, Sí, yo digo, cuando yo era muy jovencita empecé a tejer y me di cuenta que lo que hacía era meditar. Lo que ahora la gente medita de forma consciente, yo lo hacía de forma intuitiva, natural y gratis. Hacía un acto que era gratis y además productivo, ¿no? Porque hacía un acto que me hacía rebajar mi tiempo, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy muy acelerada porque no estoy respetando eso, ¿no? Entonces se me está desequilibrando el parasimpático. Y digo, tengo que volver a mi lugar, ¿no? en el que yo me encontraba bien, que era este, ¿no? Claro. Era, Y el lugar está pues, en la naturaleza, para claro. para Claro, que esté claro. ahí, Oye, porque chicos, es muy importante. ¿alguno tiene algo que decir? ¿Quiere intervenir? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No queréis saber nada? Pues vosotros lo perdéis porque... Yo creo que lo explicamos más o menos un poco bien. Y yo creo que lo tienen claro. Se ve que lo saben todo. Pero yo me gustaría escuchar a alguien de ustedes como a Natalia compartió una idea casi como un compromiso con esto de mantener las plantas que sanan en nuestra vida y transmitir ese entusiasmo hacia los demás. Yo me comprometería de introducir la botánica en las cocinas, en las escuelas de cocina. Entonces, cada cocinero, la primera clase la haríamos en la huerta o en los alrededores de nuestro entorno para recolectar flores comestibles, plantas silvestres que luego utilizaríamos en la cocina. Saber cosecharlas, saber reconocer cuando están... Claro, y doña Nieves, es muy importante que enseñe, que transmita. Sus trucos, ¿no? Sus trucos de las plantas, sus infusiones también. Para que no se nos olviden. A mí al menos me parece sencillo hacerlo. Porque A usted le parece, a mí me parece un mundo. Claro, para usted... Y a ellos seguro que no tienen ni idea. Es un mundo nuevo. Para mí es muy sencillo porque como me gusta, es muy bonito. Desconecto total de los problemas que hay alrededor y de lo que no hay. Y a mí las plantas, pues sí, me gusta desde sembrarlas o las semillas, cualquier plantita que yo vea, qué tal. Pues esta mañana mismo lo primero que hice fue mirar así, me veo saliendo apenas una cebolla de semilla, que seguro que alguna semillita se desparramó por allí. Pues rápido fui por un regadorcito de agua y las regué. Pues cuando sean un poquito que las voy cultivando, ya yo las voy trasplantando, ya le hago mi canterito tal. Y las plantas es muy bonito, me gusta mucho cuidarlas. Aunque yo he perdido bastantes plantas porque me he encontrado en una situación que ya no las puedo atender como yo las he atendido. Y entonces a medida que llevan una temporada que se ponen un poco feas, como ya cuando uno también es mayor, pues lo que ha hecho ella es quitarlas radical, ¿no? Claro. Pero después las ves saliendo, cuando empiezan a salir, claro, te dan ganas de darle vida, de trasplantarlas, de atenderlas, regarlas, cultivarlas muy bien. Gracias. Y es bonito, es bonito. Y yo aconsejo a todos que sí, que lo hagan todo el que pueda, porque verán que es diferente. No dedicarnos tantos al móvil, pum, 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 que vamos a cualquier sitio y ya, ni buenos días, ni buenas tardes, nada, todo eso se ha perdido. El móvil, y venga el móvil. No, pero es que... Pero ahí. Que Sí. Muy bien, graciosa. Francisco,
Para concluir, ¿querías hacer alguna reflexión? Bueno, qué sé? justo en esa línea, ¿no? Yo una reflexión rápida, si quieren, es si nos damos cuenta y atendemos un poco en la era donde más bienestar tenemos, es donde más ansiedad y depresión hay, en la era donde más comunicados están, es donde más miedo a la soledad tenemos, donde más incomunicados nos sentimos, en la era de las comodidades, donde más incómodos nos sentimos todos. Y yo creo que podría seguir diciendo muchas cosas de este tipo. Nunca hemos tenido tantos niveles de ansiedad y depresión en una era de bienestar, de salud mental, que hablamos de muchas cosas, y quizás detrás de las pantallas que nos está quitando tantas vidas, a veces la vida es un poco más simple, ¿no? Hay problemas que no ocurren en el tercer mundo, sino en el primer mundo, como una anorexia, donde yo restringo la alimentación, un problema solamente de primer mundo, y quizás hay que reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Y al final, pues la esencia de la vida, la naturaleza del cerebro, lo que biológicamente buscamos son pues estas cosas más simples. Han dado un montón de detalles de cómo conectar, de cómo venir en el ahora, de cómo el estar en el presente. Las pantallas nos llevan a procesos de inmadurez gravísimos. El ser humano va madurando conforme vamos creciendo y nos importa cada vez menos la opinión de los demás. Ustedes están al revés. Cada vez me importa más lo que los demás opinen, cada vez vamos a buscar más los likes. Y a lo mejor simplemente en cosas tan simples como esta. Han nombrado después, me gustó porque hicieron una mesa de poemas, han hablado de hacer huertos, han hablado de hacer actividades y nombraron el sentido de pertenencia. Una de las cosas que más nos ayuda a evitar y alejarnos de las adicciones es justamente el sentido de pertenencia que se ha perdido hoy en día, donde al final en el mundo tan globalizado ya no pertenecemos a ningún lado. Entonces, bueno, agradezco muchísimo la mesa y lo que he podido aprender de ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marta. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Muy interesante. Sí, por A favor. nosotros nos da curiosidad saber si hay el mismo número de hombres y mujeres que consumen alcohol, porque como antes estaban comparando lo del tabaco, pues nos daba curiosidad saber eso. No, lo que todavía un pelín en población adulta sigue puntuando bastante alto, bastante más los hombres. En población joven se ha equilibrado, incluso en algunas zonas ya ustedes están ganando el consumo tanto de tabaco como de alcohol. Como digo, al final son las sustancias que más problemas sociosanitarios generan. La gente habla de la heroína que mata, no sé, comparar las muertes de heroína, compararlas con las muertes por tabaco es ridículo. Claro. En España pueden morir 700, 800 personas por heroína, por causas relacionadas por el tabaco estamos hablando de 50, 60 mil personas al año. Ya sé que a ustedes no les va a pasar, porque a ustedes no les va a pasar nada, pero esa es la realidad. Y como digo, ustedes especialmente las chicas, ¿sabes? Al final hay que reflexionar, hay una campaña y una industria que lo que busca es el consumismo, la hiperestimulación a nivel límbico, a nivel emocional, donde cada vez los vacíos son mucho más fuertes y van a buscar más en elementos externos sentirse mejor. Claro, reflexionar sobre eso. Vale, y me imagino que también en los procesos luego de reproducción, es decir, cuando en los embarazos y en la concepción y todo eso, también estará influyendo, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que ni psicólogos, yo creo que todos, a mí no me parece normal en los procesos de embarazo meter una sustancia dentro, no me parece normal, por desgracia vamos a cualquier bar, antes estaba diciendo Nieves, yo no veo ninguna lógica, no hay que tener una profesión sanitaria. Yo creo que hace un niño de 5, 6, 7, 8 años en una mesa con un móvil, una pantalla delante, de verdad es cosas terribles y nos estamos cargando las infancias de los niños, nos las estamos destruyendo. Entonces yo creo que es reflexión que no tiene ninguna lógica, no puedo entender que una sociedad que haya educación y demás, siga habiendo niños que se sienten en una mesa, y ya no digo de 2, 3 años que ocurre también, abuelos, tíos, familiares que les dan tecnología, y es algo no solamente ridículo, sino que le está haciendo un daño a nivel cerebral que va a marcar el futuro y que va a marcar posteriormente en las fases de ustedes de la adolescencia una mayor tendencia a la impulsividad y a desconectarse justamente, repito, de esencias de la vida que tiene que ver con cosas mucho más simples y mucho más sanas. Sí. Bueno, pues Olivia. Sí, oye, me pareció muy interesante la pregunta que hace y la enlazo con una aportación que hizo antes Francisco, que decía que los mecanismos de adicción en las mujeres son diferentes que en los hombres y además más potenciados, ¿no? Y muchas veces tendemos a emular comportamientos para sentirnos aceptados por nuestros iguales.
Entonces ahí hay que tener mucho, cuidado, ¿no? mucho Sí. trabajo por hacer. Quiero felicitar también porque hablaban del tema de los huertos, de los centros educativos, de impulsarlos, al profesorado del IES Arico, porque ellos tienen un proyecto educativo muy interesante, donde yo creo que este alumnado también ha pasado por todos esos talleres donde han hecho los cultivos de drago y han aprendido mucho, están haciendo una labor extraordinaria. Y tengo una pregunta para ellos y ellas, porque esta mesa me ha llevado a mis recuerdos de la infancia. Doña Nieves sabe la respuesta y luego nos va a explicar lo que es, pero yo tengo una pregunta para ellos y ellas. ¿Saben lo que es la talbina o la tablina? Doña Nieves, ¿nos ayuda? ¿Y para qué se utilizaba la talbina? La talbina. Pues prácticamente en una parte era porque tenías hambre. ¿Y después? Pues para dormir, llegábamos, porque veníamos de trabajar de los salones, de los empaquetados de tomate, y la verdad que la comida no era tan abundante. Pues como las personas, en mi casa, por ejemplo, pues no se daba ese caso porque no recogíamos vino, ¿no? Pero sí que yo tenía buena entrada en algunos sitios con compañeras, y cuando llegábamos, no voy a ir más allá, pues una señora, que ya sabe que estoy diciendo la verdad, cogía su calderito y bajaba a la bodega, y nosotras nos quedábamos, que después éramos 4 o 5, esperando en la cocina. Y ella llegaba con un poco de vino, a lo mejor era 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, yo qué sé, se echaba un poco de vino ahí. Llegaba, le poníamos un poco de azúcar, un poco de gofio, se hacía la tarbina, se revolvía bien, y pues hacíamos, no es por ofenderles, ¿no? Pero los moros, por ejemplo, antes dice que tenían esa costumbre de que se rodeaban todos y después dice que cada uno bebía por el mismo sitio. Pues nosotros éramos igual, para no estar ensuciando los vasos, porque eran las 2, las 3 de la mañana y queríamos dormir, pues por el mismo caldero, tomas tú, bebías el que te parecía, tomaba yo, tomaba ella, así todo. Oye, al final sobraba, volvíamos a repetir. Nos acostábamos a dormir y para levantarnos tenían que darnos chuchi, porque entre el sueño, el cansancio y después una tarbina de vino a las 3, las 4 de la mañana, imagínate. ¿Cómo se iba uno a levantar? Pero se levantaba contento. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Doña Nieve, no sé si... Sí. Doña Nieve, me ha hecho recordar, soy más joven que usted, me parece, pero me ha hecho recordar que cuando íbamos al instituto de Weimar, nos levantábamos a las 5 de la mañana porque era el recorrido para llegar allá. Yo soy de aquí, de la Sabinita. Y mi madre nos hacía la talbina, gofito, azúcar y vino. Y con eso nos íbamos al instituto. Nunca nos dormimos. Íbamos muy despiertos. A ver. Pero un vasito. A ver, es que la tarbina también te reanimaba. Sí, por eso. Habían muchas personas que al igual en vez de tomarse un vaso de leche, con más marcha. En vez de tomarse ese vaso de leche, cogían y ponían un poquito más de medio vaso de vino o un vaso de vino, le ponían una cucharada de gofio y de azúcar, se tomaban ese vaso de esa pequeña tarbina y al igual hasta las 1 o las 3 de la tarde no llegaban a almorzar. Y eso tenía buena... No es que esté defendiendo el consumo del vino, pero sí como anécdota. Bueno, vamos a ver, todo en regla es bueno, porque hasta el comer, si uno come demasiado en exceso, hace daño, ¿no? Sí. Pues el virus pasará lo mismo y de otra cosa pasará lo mismo. Si todo se consume con normalidad, pues llegaremos a buen puerto. Gracias. Bueno,